Buenos días, bienvenidos a los podcasts de Radio El Pilar de Tetuán. Con el de hoy vamos a inaugurar una serie de entregas que esperamos que sean de vuestro interés y que os agraden. La inaugural corresponde a cargo de 3 alumnos de segundo de bachillerato. En concreto son Lamia El Bahari, Elías Monge y Salman Ruiz. Han hecho un trabajo sobre la Constitución de 1812, aprovechando la celebración del Día de la Constitución de este año 2021. Espero que sea de vuestro interés y que os aporte conocimiento y un poquito de diversión, ¿por qué no? La Constitución de 1812 fue aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, conocida por eso como la Pepa. Fue la primera constitución propiamente española y la segunda en toda Europa, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 no dejó de ser una carta otorgada marcada por el sello napoleónico. Fue la tercera constitución a nivel mundial, seguida de la francesa, aprobada en 1791, y la estadounidense, aprobada en 1787. Antes de continuar, es necesario aclarar el concepto de Constitución, tan válido para la de aquella época como para la más reciente, que permanece vigente en nuestros días. Entonces, una constitución es la ley fundamental de un Estado bajo lo cual están subordinadas el resto de leyes, un documento político-jurídico en el cual se establece la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los derechos y libertades de los ciudadanos. La Pepa fue posible por la coincidencia de una serie de factores que convirtieron la ciudad de Cádiz en centro político de España. Analicemos el contexto histórico. Por el Tratado de Fontainebleau, firmado en 1807, España permitió a Francia atravesar la península para invadir Portugal, aliado de los ingleses, quienes eran enemigos comunes entre España y Francia. Napoleón, entonces emperador francés, juró el reparto de Portugal entre ambos países, pero este tenía un plan secreto. Los españoles observaron que las tropas francesas actuaban de manera extraña y ocupaban los territorios que atravesaban. Efectivamente, España estaba siendo conquistada por Napoleón. Y mientras tanto, ¿qué sucedía en la corte? Paralelamente a esta conquista, el príncipe de Asturias, Fernando, planeaba destronar a su padre y contó con el apoyo de la aristocracia para dicho cometido. Es así como en marzo de 1808, en el motín de Aranjuez, Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII. Visto lo sucedido en Aranjuez, Napoleón decide actuar como mediador entre los reyes españoles con el objetivo de hacerlos abdicar a los dos y colocar a su hermano en el trono. Napoleón convocó una reunión en Bayona, situada en Francia cerca de la frontera con España, y los reyes, que no tenían muchas luces, acudieron a ella. Esta será recordada como las abdicaciones de Bayona, pues tanto Fernando VII como su padre Carlos IV abdicaron en el hermano de Napoleón, José Bonaparte, que pasará a la historia con el sobrenombre de Pepe Botella. El pueblo, descontento por el acceso al trono de un rey extranjero y por lo ocurrido en Bayona, se rebeló contra las tropas francesas en unas sublevaciones que serán recordadas como los levantamientos del 2 de mayo, con los que realmente se dio comienzo a la Guerra de Independencia Española. ¡Traición! ¡Es el secuestro de toda la familia real! ¡Muerte a los franceses!
El monarca, José I, aportó iniciativas para la modernización del país, las cuales no tuvieron mucho éxito, pero sí despertaron el interés de las minorías intelectuales, a quienes se les dio el mote peyorativo de afrancesados. Una de estas iniciativas fue la Carta Otorgada de Bayona, una especie de constitución, pero esta no nos interesa, pues no fue una constitución propiamente dicha, ya que fue redactada y aprobada por el rey, a diferencia de la de 1812, que fue redactada y aprobada por las Cortes. Y ahora que la mencionamos, ¿cómo es que fueron convocadas las Cortes? El rey francés apenas tenía control sobre el territorio por lo difícil que hacían las comunicaciones los guerrilleros españoles, quienes asaltaban a las tropas francesas valiéndose del factor sorpresa y del conocimiento del territorio. De esta manera, España se vio ante un vacío de poder, y es por esta razón que surgieron las juntas para ocupar ese vacío de poder. Estas acaban agrupándose en una sola Junta Central Suprema, conformada por 5 regentes, cuyos objetivos eran la dirección de la guerra y la reconstitución del Estado. Y así es como la regencia convoca en el año siguiente, en 1810, las Cortes en Cádiz. ¿Y por qué en Cádiz? Toda España estaba ocupada por los franceses, a excepción de Cádiz, que era la única ciudad española libre de tropas francesas, por su difícil acceso, ya que esta es prácticamente una isla, y además contaba con la defensa de barcos ingleses. Cádiz era, además, una ciudad muy abierta por su prestigio comercial, lo que posibilitó que llegasen a ella las nuevas ideas liberales que inspiraron la Constitución y de las cuales hablaremos más tarde. Las Cortes tenían como objetivo que sus miembros representaran a todo el territorio, pero las condiciones de guerra del país no lo permitían. Entonces, los representantes que no pudieron acudir a las Cortes fueron sustituidos por diputados que se encontraban en la ciudad gaditana. Entre las Cortes también había defensores del absolutismo, llamados serviles, y aunque eran una minoría, podemos ver que la influencia de la Iglesia a la hora de redactar la Constitución fue considerable. No obstante, la ideología de dicha Constitución es liberal, por lo que su principal objetivo fue la eliminación del antiguo régimen, así como de las instituciones ligadas a él. Y ahora pasamos a hablar de la Constitución, ya no como un hecho histórico enmarcado en una guerra, sino como el texto político jurídico que fue. Esta fue aprobada, como ya dijimos al principio, el 19 de marzo de 1812, el día de San José, y fue conocido como la Pepa. Entre lo más significativo del texto constitucional está la soberanía nacional. El poder reside en la nación, idea opuesta a la soberanía monárquica, representada por las Cortes, que poseen la función legislativa y que son elegidas por sufragio universal masculino. La soberanía, poder pleno y supremo del Estado, que hasta entonces había correspondido al rey, pasa ahora a la nación. Garantiza la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo, depositado en el monarca, tenía amplios poderes: hacer cumplir las leyes, nombrar y cesar a los ministros, y es el jefe del ejército y de la diplomacia, pero con importantes limitaciones. Al rey se le concedió el derecho a veto, aunque limitado. Este podía vetar 2 veces un proyecto de ley, pero si la tercera volvía a ser aprobada por las Cortes, entonces automáticamente se convertía en ley. Legislativo. Este poder estaba depositado en las Cortes. Poseían amplios poderes como la elaboración de leyes, aprobación de presupuestos o mando sobre el ejército. Y por último, el poder judicial, depositado en los jueces, que debían de ser independientes para garantizar el correcto funcionamiento democrático. Además, se aseguraban una serie de derechos y libertades ciudadanas, como el derecho de asociación, derecho de sufragio masculino, igualdad ante la ley, entre otras. Organización del Estado. Se organiza como una monarquía, concede un importante papel a la Iglesia, se habla de un Estado confesional católico y continúa el carácter centralizador que habían empezado los Borbones y organiza el territorio en provincias. No hay libertad religiosa, solo una única religión, que es la católica. Este artículo es uno de los elementos más conservadores y en parte se debe a la gran cantidad de gente del clero que participó en las Cortes. En cuanto a su aplicación, la Constitución del 1812 tuvo una gran vigencia efímera, pues durante la guerra no pudo aplicarse y al volver Fernando VII, una de sus primeras decisiones fue la completa eliminación de la Constitución de 1812 y la implantación de una de las más férreas monarquías absolutas en España, aclamada por el pueblo, ignorante con la exclamación «¡Vivan las cadenas!».
Sin embargo, en 1820, un pronunciamiento militar hará que Fernando VII respete la Constitución de 1812, durante la etapa conocida como Trienio Liberal hasta 1823. En resumen, la Constitución de 1812 establece los principios fundamentales de la ideología liberal y supone el inicio del constitucionalismo español. Aunque no le dio tiempo a implantar sus ideales liberales, tuvo gran influencia en los siguientes textos constitucionales que se hicieron en España, y además tuvo una gran influencia fuera de España, tanto en América, en las constituciones de las viejas colonias españolas al independizarse, como en países de Europa como Italia o Portugal. Hasta aquí el primer podcast de la Radio El Pilar. Os emplazo para próximas grabaciones. Muchas gracias y hasta pronto.